Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos cada semana. Siempre muy feliz de compartir con todos ustedes y, por supuesto, agradecida de Dios porque me da esta valiosa oportunidad. Como cada domingo presentamos aquí en Opiniones temas sumamente interesantes. Hoy vamos a hablar acerca de los servicios de seguridad privada en nuestro país. Hay preocupación en torno a este sector y de manera personal lo he puntualizado en otros medios donde también participo porque es un sector que no está regulado actualmente. Pues para hablar de este tema nos visitan dos personas empoderadas y con conocimiento de causa. Son ellos Aitor Palacio, quien es el presidente de la Asociación de Empresas Privadas de Seguridad Electrónica, y la señora Lucille Wermont, quien es la presidenta de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada. Con ellos conversaremos de manera amplia sobre esta problemática y también tendremos informaciones complementarias sobre el tema en nuestros segmentos estelares. Hoy, en Opinión Experta, nos visita el economista Ernesto Jiménez. Así que, sin más preámbulos, te presento nuestro contenido de hoy, pero antes quiero reiterar la invitación a que sigas nuestras redes sociales con el mismo nombre, @LenisOpiniones. De inmediato, iniciamos esta entrega con las globales. Bienvenidos a las globales, un vistazo por las noticias internacionales más importantes de la semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el pasado viernes en Mar-a-Lago, su mansión en la Florida, a sus homólogos presidentes de República Dominicana, Bahamas, Santa Lucía, Jamaica y Haití, donde trataron el tema de la crisis en Venezuela. El mandatario estadounidense utilizó la reunión como oportunidad para agradecer a estos países por su apoyo a la paz y la democracia en Venezuela. En el Vaticano, el Papa Francisco invocó el pasado martes la presunción de inocencia para rechazar la renuncia del cardenal francés Philippe Barbarin, condenado por la justicia por encubrir casos de abuso sexual, enfureciendo a las víctimas que consideran al sacerdote símbolo del silencio de la Iglesia frente a la pederastía. En Mozambique, el presidente Filipe Nyusi estimó el lunes pasado que el balance del ciclón Idai, que afectó también al vecino país de Zimbabue, podría superar los 1000 muertos después de que la tormenta barriera las provincias centrales. En Zimbabue, el último balance era de 98 muertos y 217 desaparecidos, según el ministro de Información. Y en Puerto Rico, la escasez de agua comienza a hacer estragos, lo que ha obligado a las autoridades a racionar el agua en varios municipios de la isla. Los científicos aseguran que esta sequía se debe al fenómeno del Niño. Hasta aquí, las globales. Para Lenis García Opiniones, Starling Ramírez. Bocana Restaurant, un espacio que lo tiene todo: playa, comida, bebida y buen ambiente. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente de frescura frente a la playa y una cocina exquisita al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Abraham Núñez, número 24, Boca Chica. Bocana Restaurant, un paraíso cerca de casa, donde tu sonrisa le da sentido a nuestro día. A propósito del tema que les decía anteriormente en la introducción, la falta de regulación de los servicios de seguridad privada es una preocupación que he manifestado en otros medios y de hecho esta entrevista se promueve a raíz de un comentario que presenté en Telenoticias hace alrededor de un mes y que hoy quiero compartir con todos ustedes para que tengan pues un preámbulo de la importancia del tema que hoy presentamos, algunos aspectos puntuales que presento en ese comentario sobre la situación de estas empresas, sobre la importancia de que se regulen y sobre la realidad también que vive y que lo que acontece en torno a las personas que brindan este digno servicio. Así que les presento de inmediato este comentario. Es algo novedoso que hacemos por primera vez por la importancia del tema y justamente por los detalles que les indiqué anteriormente. Hoy, otra mujer pierde la vida de manos de su pareja. Un vigilante de una empresa privada le quitó la vida a una mujer y luego se suicidó. Un hecho que lamento profundamente. Por esto, aunque los temas políticos y geopolíticos protagonizan la agenda,
y a pesar de que era mi interés referirme al tema de Venezuela y las decisiones del Consejo de la Internacional Socialista, debo girar mi atención nuevamente hacia los feminicidios. Un flagelo que se ha convertido en una pandemia social y no podemos mermar nuestro esfuerzo hasta eliminarlo o reducirlo. Señores, esto es tan grave que según cifras oficiales recientes de noviembre del 2018, destacaba que 80 mujeres habían perdido la vida y eso que se registró una reducción de un 18%. Entonces, con el trágico suceso de hoy, donde 2 personas pierden la vida y quizás varios niños quedan huérfanos, se pone de manifiesto otra gran debilidad en nuestro sistema, la falta de regulación, control y fiscalización de los servicios de seguridad privada. ¿Por qué destaco el hecho de que haya sido un vigilante el victimario? Porque son muchos los hechos lamentables, incluyendo feminicidios, suicidios, homicidios, entre otros, en los cuales se ven involucrados los vigilantes. ¿Qué institución evalúa las condiciones de trabajo de las personas dedicadas a este digno oficio? En principio, ninguna. En el 2003 se emitió un reglamento o decreto que creó la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y este fue derogado. ¿Qué ley se encarga de establecer las reglas a las empresas privadas de seguridad? En la actualidad no existe una ley para regular las empresas y servicios de seguridad privada y no se denota mucho interés en ella, a pesar de los riesgos implicados en este sector y del posible impacto que puede tener en el combate y reducción de la delincuencia, la criminalidad e incluso de los feminicidios. 2 proyectos de ley de seguridad privada han gravitado con serias dificultades de sobrevivencia en el Congreso sin éxito alguno. ¿Cómo es posible que se le entregue un arma a una persona para que trabaje como seguridad sin antes ser sometido a pruebas físicas, psicológicas, emocionales, que determinen que esta persona está en capacidad de ejercer esa riesgosa función? Y voy más allá, sin requerirle un nivel académico aún sea básico. Pero lamentablemente todos sabemos que ese oficio en su mayoría lo ejercen personas de avanzada edad o aquellos que no tienen acceso a otros medios de subsistencia. Y que igualmente no hay ninguna regulación que imponga reglas aún sea mínimas. Pero no solo se requiere regular las condiciones de acceso a este oficio, igualmente se necesita regular las condiciones de trabajo de estas personas que en adición a salarios pírricos y condiciones inhumanas se ven obligados a excesivos horarios de trabajo que muchas veces los convierten en víctimas mortales de los delincuentes en el interés de desarmarlos. Súmele a esto que un estudio presentado por Deloitte en 2018 destaca que un 63% de los usuarios utilizan vigilantes informales. Y ojo, esto no es una justificación. Nada justifica quitar una vida, pero imagínense el escenario de una persona sin capacidades para aportar un alma, sometida a estas condiciones, con pocas horas de descanso y con precariedades económicas y de todo tipo, es una bomba de tiempo. En un país como el nuestro, con un profundo problema de inseguridad ciudadana, violencia y criminalidad, resulta mandatorio regular la seguridad privada en todas sus vertientes, incluyendo así lo relativo a las armas que éstas operan. Desde aquí quiero sugerir a las autoridades que los planes estratégicos para el combate a la violencia y la criminalidad tomen en cuenta la necesidad de regular las empresas de seguridad privada, las condiciones de las personas contratadas para brindar estos servicios y además aumentar los controles en lo relativo al porte y tenencia de armas. Bien hicieran los legisladores en poner interés en regular estos servicios para darnos la mano en la lucha contra la criminalidad, la violencia en nuestro país. Gracias por su sintonía, espero sus comentarios. Hasta la próxima. Bueno, como les decía, hoy hablamos acerca del sector de la seguridad privada, específicamente impulsados por la preocupación en torno a la falta de regulación en este sector tan importante. Nos visitan, como les decía antes, el señor Aitor Palacio y la señora Lucille Wilmont, que son directivos de diferentes organizaciones que están a cargo de velar por este tipo de sector y este tipo de empresas en nuestro país. Muy buenas noches. Hola, bienvenidos a Opiniones, un placer
tenerlos por acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la receptividad. Bueno, vamos a hablar de cuál es la situación que ahora mismo está presentando el sector de seguridad privada en todas las vertientes. Ustedes me orientarán a mí y a la audiencia de los diferentes tipos de empresas de seguridad, porque por ejemplo en el caso de Aitor está enfocado en la seguridad electrónica, ¿verdad? Sí. Y en el caso entonces de usted está enfocado en la seguridad física que nosotros disponemos en nuestras empresas, nuestras propiedades. Entonces, antes de adentrarnos en el tema de la falta de regulación, de cuál es la situación del sector y otros temas de interés que vamos a tratar, me gustaría que nos expliquen un poco sobre el rol de las diferentes instituciones que ustedes representan y las funciones que tienen ambos dentro de la misma. Bueno, comenzamos, vamos a darle la chance a la dama primero. Okay. Bueno, pues te comento, Lenis, primero que la seguridad en ambos casos es seguridad privada. Una persona particular decide contratar servicios o productos para tener una mayor tranquilidad en su día a día. Entonces, la seguridad privada yo siempre quiero aclarar que es de la puerta hacia adentro. Y la seguridad pública de la puerta hacia afuera. Es así, aunque una de una u otra forma sirve de soporte a la otra. Así mismo, la seguridad privada funciona como está preveniendo, en su mayoría ese es su trabajo principal, el prevenir, apoya significativamente a la seguridad pública. Y por ejemplo, nosotros en un estudio que hicimos recientemente, estuvimos calculando que nosotros, las empresas asociadas a DECIN, a través de nuestro personal, aportaba 82 millones de horas de vigilancia y prevención a lo que era la seguridad ciudadana, a través de su servicio, a los diferentes clientes que nos contratan. Muy bien. Y la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, que usted representa, ¿cuál es el rol fundamental que tiene y más o menos cuántas instituciones o empresas pertenecen a esta asociación? Bueno, la asociación representa a las empresas que ofrecen servicios de vigilancia y seguridad privada, así también como algunas empresas que trabajan con el entrenamiento a la seguridad privada, a los vigilantes específicamente. Las empresas son 70. Y el personal que está adscrito a esas 70 empresas son aproximadamente unas 22,000 personas. ¡Wow! Un número considerable. Me imagino que también en la parte financiera, económica, eso lo veremos más adelante, el impacto que tienen estas empresas entonces para la economía. Aitor, en tu caso, coméntanos el rol de la institución que representas y tus consideraciones generales sobre el tema que estamos abordando. Sí, bueno, pues nosotros somos una asociación que somos de empresas de seguridad electrónica. Dentro de la seguridad privada hay una modalidad que es la de seguridad electrónica que viene a complementar, sobre todo con los avances tecnológicos que ha habido en los últimos años, ¿no? A complementar esa seguridad típica, vamos a decir, que conocemos, ¿no? del hombre armado, el guardián o otro tipo de servicios, complementándose con seguridad utilizando medios tecnológicos. Para llevarlo a un terreno más llano, pues son instalaciones de sistemas de alarmas, de cámaras, de controles de acceso, de detección de incendios, todos estos sistemas electrónicos que su rol es, ¿no? ayudar, como explica Lucille, a prevenir temas inseguros. Nosotros agrupamos más de 35 empresas. Uno de los rubros principales de las empresas del sector son las de centrales de monitoreo de alarmas, que son centrales donde se reciben todas las señales de posibles alarmas de intrusión o de incendio, tanto para residencias como para instituciones privadas, bancos, comercios, en fin, todo ese tipo de sectores. ¿Ustedes convergen de manera unísona o forman parte un solo núcleo? Porque tenemos, por ejemplo, la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, se refiere a vigilancia. En el caso de ustedes, a seguridad electrónica. ¿No están asociadas o son instituciones diferentes? ¿Hay un gran núcleo donde están todas, pues, cubiertas? ¿Cómo funciona? Son instituciones separadas porque la metodología de trabajar la inseguridad se trabaja de diferentes maneras. Nosotros trabajamos con el personal, con la idea de que el personal sea la primera respuesta ante una emergencia.
y la parte de seguridad electrónica es fantástica para tener un aviso a tiempo y poder reaccionar claro. Con el personal. ¿Cuáles son en este momento los ejes focales o las preocupaciones fundamentales? ¿Cuál es la situación que atraviesan estas empresas en el sentido de cómo le afecta la falta de regulación? Se habla mucho de situaciones como horarios extremos para los vigilantes, en el caso de ustedes, y muchas situaciones que por falta de regulación quizás están gravitando y que están afectando tanto de una u otra forma a las empresas como tal, pero también a la población. Bueno, en nuestro caso, uno de los principales problemas o situaciones que tenemos es que se están haciendo muchas instalaciones de cámaras, por poner un ejemplo de uno de los productos, ¿no? Sin ningún tipo de... Clandestinos. No diría clandestinos, pero sin ningún tipo de controles. Al final, los sistemas de videovigilancia, si bien pueden servir para prevenir una situación delictiva, también puede servir para propiciarla. Y de hecho se han dado casos, ¿no? Comentaría el caso de Bellavista, donde hubo incluso muertes, donde se pudo comprobar de alguna manera que los delincuentes tenían acceso a poder. O sea, se infiltró ver la información de las cámaras. Sí, entonces eso puede pasar de diferentes formas que por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento no sé cómo sucedió, pero pueden pasar de diferentes formas. Puede pasar porque incluso los operadores que están visualizando el sistema dentro del centro comercial, pues tal vez no han pasado un proceso de depuración que se requiere para operar ese tipo de elementos. Tal vez la instalación que se hizo dejó puertos abiertos o brechas de seguridad tecnológica que pudieron desde un lugar externo, ¿no? Entrar y visualizar las cámaras sin que nadie se diera cuenta de que eso estaba pasando. Incluso la calidad muchas veces de que se utiliza para poder detectar ciertas cosas no funciona. En el caso de ustedes, Aitor, me da mucha preocupación ese enfoque y es muy real. Cuando son empresas que brindan estos servicios de manera formal, y ya ustedes explicarán la diferencia entre una y otra, ¿hay algún contrato, alguna cláusula donde ustedes al personal que está a cargo de monitorear esas cámaras, de instalarla? Porque también hay una... hasta cierto punto en el que te instala la cámara de seguridad en tu casa, en tu empresa, tú le estás dando también una confianza y puede en cualquier momento el que la instaló, pues, tener acceso a la información que transita en esa cámara. Entonces, ¿qué tipo de cláusula o qué tipo de controles ustedes toman para evitar esto, de que esas informaciones trasciendan de manera irregular, como pasó, por ejemplo, en el caso que citas de Bellavista? Sí, bueno, en nuestro caso las empresas que están dentro de la asociación, nosotros estamos registrados en la Superintendencia de Seguridad y dentro de ese registro también depuramos a todo el personal operativo que hace tanto el proceso de instalaciones como el proceso después de operar los sistemas. No siempre es personal de nuestras empresas el que opera los sistemas. Por ejemplo, en las centrales de monitoreo, el personal que está operando los sistemas, sí tenemos controles, tanto del personal como controles a nivel tecnológico de que la información que nosotros manejamos no salga de esos centros. Un personal que opera una central de monitoreo, pues está viendo a qué hora se abre un banco, una tienda, una casa, a qué hora se cierra, quién la abre, quién la cierra. O sea, tienen un manejo de información que si ese manejo de información llega a manos inadecuadas, pues la seguridad se vuelve en inseguridad. Claro. Y creo que es uno de los peores efectos. Uno de los peores efectos que tenemos es la falsa percepción de seguridad, que es cuando creemos que estamos seguros y en realidad no lo estamos. A veces es mejor saber que no estás seguro a creer que lo estás. Y creo que es algo que está pasando muy frecuentemente y nos pasa en muchos casos donde por falta de conocimientos, muchas veces, o con mala intención, se instalan sistemas que al final son muy vulnerables para quien los instala. En el caso de la vigilancia privada, ¿cuál es la situación? ¿Qué temas le preocupan a ustedes con relación a la falta de regulación y la realidad que viven en este momento? Bueno, en cuanto a la seguridad física, ¿no? de los vigilantes, el momento que se está viviendo hoy en día es que los vigilantes
Las empresas formales que están trabajando formalmente están adscritas también a la superintendencia que mencionó Aitor. Entonces, ese grupo de empresas tienen aproximadamente 28,000 hombres dentro de este esquema. Hombres y mujeres, tengo que añadir, porque hay también mujeres. Y esas personas son depuradas, esas personas son entrenadas, con una especie de autorregulación y acompañamiento de la superintendencia. Ahora, ¿qué pasa? Que apenas 1 de cada 3 personas que se dedican a ofrecer servicios de seguridad está dentro de ese grupo. Bueno, estuve viendo unas informaciones que de hecho pertenecen a estudios que ustedes han realizado con ANGE y Deloitte, ¿no? Donde destaca que el 63% de estas empresas o de estos servicios se dan, se otorgan o se brindan de manera informal. Es correcto. Hoy en ese estudio que realizó ANGE y que usando a Deloitte, hicieron una encuesta a las empresas de ANGE y haciendo ese estudio se dieron cuenta que el 63% de las empresas que contestaron el estudio estaban contratando empresas informales, en el sentido de que parece una empresa, pero no necesariamente está ni siendo supervisada por la superintendencia, ni cumpliendo con lo que exige la ley en cuanto a beneficios, seguridad social, salarios y demás. Y hay otra categoría que es peor de ahí, que es la categoría del sereno, donde en casi todos los condominios del país lo que hay es un sereno, que lo que le pagan, con suerte, son 10,000 pesos. No, y están sometidos a horarios de trabajo excesivos. Bueno, y en el caso de las empresas formales es totalmente contrario. O sea, las empresas formales, un vigilante en una empresa formal está ganando por encima de los 22,000 pesos. No importa, el salario base es una cosa y luego está el hecho que se le paga horas extra, nocturnidad y todos estos otros beneficios, seguridad social, pueden llevar sus niños al médico porque están cubiertas toda la familia. O sea que es un gran beneficio para una persona que se va a dedicar a la seguridad privada el de estar trabajando en una empresa formal. Aparte de la tranquilidad para el usuario de que estamos teniendo una persona que está en la puerta de mi casa, pero que tiene sus necesidades cubiertas y que además de eso ha sido depurado y ha sido entrenado en el uso del arma de fuego. Eso es un punto muy importante. Y ahora que usted justamente hablaba de, Lucy, citabas el tema de los salarios y demás, está muy en boga, muy en el tapete el aumento salarial. Primero se anunció el pasado 27 de febrero, el presidente Medina, que se iba a hacer un aumento general de salario para el sector público. A raíz de esto, entonces, he visto en los medios de comunicación que el sector privado está proponiendo también un aumento de salario. ¿Qué opinión le merece a usted esta propuesta en este momento y más tratándose de que siempre se ha hablado de que en el sector de la seguridad, en este caso principalmente de la seguridad física, estas personas trabajan y son sometidas no solo a horarios extremos, donde si no llega el que te tiene que relevar, tú te tienes que quedar, sino a salarios pírricos, como bien mencionaba? Bueno, yo creo que en el tema de salarios hay que diferenciar las personas que están trabajando en el sector de manera informal y las personas que están trabajando en empresas formales. Las empresas formales recibimos del Consejo Nacional de Salarios un lineamiento cada 2 años de cuál va a ser el salario. Y eso se establece y se cumple. Y como te comenté, todo el personal recibe su pago. ¿Pero están ustedes de acuerdo extra en que en este momento se realice un aumento salarial? Cada 2 años. En el sector privado. Cada 2 años se realiza un aumento. Eso siempre se hace. Eso siempre se hace. El problema, como te digo, está en la informalidad. O sea, si 1 de cada 3 está dentro de la formalidad y recibiendo unos beneficios como ustedes o como cualquier persona que trabaja, versus un vigilante que está contratado de manera informal, que no le están pagando nada, la diferencia salarial es casi de 1 a 3, también de la misma manera. Entonces, realmente, ahí es donde podría jugar un gran papel una ley de seguridad privada que podría decir, para dar servicios de seguridad, debe estar dentro de un esquema formal de empleo
donde reciba los beneficios y las protecciones de ley. Claro, vamos... Sí, yo creo que una de las principales distorsiones que tenemos al no tener un sector formalmente regulado es que cuantos más beneficios se van consiguiendo, con los cuales obviamente estamos de acuerdo, que haya revisiones salariales cada 2 años y cualquier otro tipo de beneficios, cada vez la brecha se hace más grande entre el informal y el formal. Y al hacerse más grande, pues se vuelve más atractivo por todo el desconocimiento que hay, pero por una cuestión de precio el contratar servicios informales, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que entendemos que puede mejorar mucho con una regulación, que esa brecha pues se haga mucho menos atractiva, ¿no? El tener un sector informal, entre otras cosas, porque se va a controlar de que eso no suceda, ¿no? Hay un aspecto que influye muchísimo en esta desventaja. O sea, las empresas que sí se acogen a la formalidad, que están siendo supervisadas por la Superintendencia de Seguridad, que en este momento funciona, y vamos a hablar de eso más adelante, cómo está funcionando, de hecho, también sin la falta de una ley, de manera, vamos a decir que... sin regulación, o sea, la superintendencia está autorregulando sin tener un documento, sin tener un reglamento, una ley, una norma que le dé esas funciones en ese momento. Pero la competitividad de ustedes, en contraste con una empresa que brinde servicios de este tipo de manera informal, también se afecta. Sí. Y justamente ahora, y desde el año pasado, el gobierno ha estado haciendo mucho énfasis en el tema de la competitividad. Se declaró como el año de la innovación y la competitividad, y el gobierno de hecho ha anunciado muchas medidas que van inclusive enfocadas en apoyar a las MIPYMES, como lo es la eliminación del pago de los anticipos y otras medidas. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿De qué manera les impacta a ustedes en el sector económico en el que están invirtiendo y en el que tienen pues ahora mismo sus intereses? Bueno, ciertamente la competitividad es vital porque al final de cuentas las personas tienen la opción de contratar o no servicios de seguridad privada. Hay personas que no lo contratan porque, por ejemplo, en el estudio de Deloitte dice que hay un gran porcentaje de empresas que le gustaría contratar servicios formales, pero que no lo pueden pagar. Entonces no contratan. Y ahí es donde es muy importante que las empresas formales sean competitivas, porque si queremos una ayuda, un apoyo de prevención a través de la seguridad privada dentro del esquema grande de seguridad ciudadana, tenemos que apoyarlas para que sean competitivas. Una de las cosas que nosotros vemos es que nosotros tenemos un costo de salario del 70% de nuestros gastos. Eso no lo podemos evitar, o sea que la competitividad de nosotros está en todo lo demás que no sea salario. Y la regulación que existe hoy en día, porque la superintendencia existe, porque hay un decreto que la crea, pero necesita el apoyo de una ley para que le dé un marco de trabajo. Es importante aclarar que ese decreto, de hecho, fue derogado y ahora mismo el sector está carente de una regulación en todos los órdenes. O sea, la superintendencia continúa elaborando, está adscrita, creo que al Ministerio de Defensa, ¿verdad? Así es. Pero ese decreto fue derogado. O sea, ahora mismo no hay una directriz, una normativa que le justifique, de hecho, sus funciones. No tienen directriz para trabajar, pero existe. Eso es así. Sí. Esa es la realidad. Bueno, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos conversando sobre este tema tan importante en torno a la regulación y la situación que atraviesa ahora mismo el sector de las empresas privadas de seguridad. Ya volvemos. Gracias por continuar en Opiniones. Quiero aprovechar para reiterarles la invitación a que sigan nuestras redes sociales con el mismo nombre, @LenisOpiniones. Y también pueden seguir mis redes sociales personales, @LenisGarcíaG. Antes de continuar con esta conversación, yo quiero presentarles nuestro segmento Los 5 o Más para ver qué nos presenta hoy Starling. Veamos. Bienvenidos una vez más a Los 5 o Más. Y esta semana, dedicado a los servicios de seguridad más comunes prestados por el sector privado.
En el puesto número 5, servicios de seguridad informática. Estos servicios generalmente se obtienen de entes privados con la finalidad de evitar hackeos, como activación de cámaras, micrófonos y demás artefactos para robar información. En el segundo lugar, seguridad de transporte. Estos servicios son adquiridos por entes que transportan mercancías muy valiosas. En el tercer puesto, sistemas de seguridad antiincendios. Este sistema de seguridad se encarga de tomar las medidas del lugar para evitar incendios y, en caso de que se produzca uno, diseñar rutas de evacuación efectivas. En el segundo puesto, la seguridad personal privada. Es la que se presta a empresas de servicios de seguridad con el objetivo de proteger personas, sus bienes y derechos para los que han sido contratadas. Y en el primer lugar, servicios de detective privado, para particulares, empresas aseguradoras, entre otras, con la finalidad de investigar hechos y conductas para obtener pruebas para sus clientes. Hasta aquí los 5 más. Para Lenis García Opiniones, Starling Ramírez. Bueno, yo estoy sorprendida sobre todo con el hecho de enterarme de que la seguridad más contratada es la de detectives privados. Creo que usted también se sorprendió un poco con esta información. Bueno, me sorprendió y estoy pensando de que ciertamente hay más de 400 detectives privados en el país. ¿Y un país tan pequeño necesita tantos detectives? Solo, hasta el momento, o sea, según el último censo, solo somos 10 millones. O sea, me parece un número también bastante considerable. No sabría y ese detalle. Hay una asociación que los agrupa y Ajá. me imagino que también habrá muchos fuera de esa asociación operando. Claro. Ese es un tema interesante para otras opiniones. Definitivamente. Pero sí comentarles que en el proyecto de ley de seguridad privada que está cursando en el Senado está incluida la regulación de los detectives privados. Vamos a hablar de ese tema en este momento, pero me gustaría saber qué opinan ustedes sobre los diferentes tipos de seguridad que se presentaron desde el punto de vista de qué tan vulnerables pueden ser. Por ejemplo, en la parte electrónica, que se mencionaba como uno de los más contratados, la parte informática, eso me imagino que tiene que ver con el tema de alarma, todo lo que tiene que ver con seguridad electrónica. Y también en la parte de seguridad personal, que en esta parte es donde involucra la seguridad que contratan las empresas, las personas de manera privada. ¿Qué tan vulnerables pueden ser estos esquemas o estos servicios de seguridad? Bueno, yo creo que en la parte de seguridad electrónica, el tema de los hackeos, si nos vamos a un sector tan importante como el financiero y que tanto uso de seguridad hace en todas sus vertientes, los mayores impactos que tiene son fraudes electrónicos. Lo que pasa es que normalmente no son públicos, no se conocen, no son tan impactantes como que 4 encapuchados entraron a una sucursal de un banco y robaron X cantidad de dinero. Pero si vas a las estadísticas de las pérdidas que tiene el sector financiero, todas las pérdidas, el grueso de las pérdidas viene del sector de los delitos electrónicos. Tarjetas, es mínimo, hackeos, tarjetas, hackeo, etcétera. Y se está empezando a ver también ya en otros sectores privados, hackeos de servidores donde a una institución grande, porque obviamente ese tipo de delitos hacen un estudio previo, muchas veces transnacional, no necesariamente localmente, donde hackean todos los servidores de una institución y lo único que hacen es, vamos a decirlo así, ponerlos de rehén al sistema informático, ¿no? Y esa empresa no puede operar hasta que pague X cantidad de dinero y tiene la decisión de o pagar ese dinero o de tener que reinstalar para volver a operar. O sea, eso es como un secuestro digital. Un secuestro digital. Y es algo que está funcionando mucho. Vuelvo y digo, son informaciones que normalmente no salen al público. Primero porque ataca directamente la credibilidad de esa institución y no interesa que se sepa. Y porque tampoco tienen normalmente las instituciones que eso les sucede mucha esperanza en que haciendo un trámite para tratar de corregir esa situación a través de las instituciones llegue a buen curso. Entonces normalmente se quedan con su problema, tratan de resolverlo como pueden y no sale a la luz pública, pero es muy, muy frecuente. Sí me gustaría añadirte en esa parte que el Banco Central acaba de pasar en este año la regulación, un reglamento para la seguridad cibernética,
del sector financiero y se ha dado un plazo de 1 año para que el sector financiero nacional se adecúe a unos estándares internacionales de seguridad de la información. Eso es una noticia muy positiva, porque obviamente también tiene un impacto para nosotros como usuarios de estos servicios. Y más que la nueva ley antilavados obliga a la bancarización, o sea que tiene una repercusión sobre toda la población que está en edad de cumplir con este mandato de la ley. Hablamos de ley, sabemos ya, y lo hemos reiterado en este espacio, que no hay una norma que regule las empresas de seguridad privada, pero sí tenemos conocimiento de que hay 2 proyectos de ley que cursan o que compiten a lo interno del Congreso de la República. ¿Cuál ha sido la participación de ustedes? ¿Se le ha comunicado? ¿Ustedes han participado en las vistas de estos proyectos? ¿Y cuáles son los aspectos más importantes que contiene, o las novedades que pudiera aprovechar la población en el caso de que estas normas o uno de estos proyectos se convierta finalmente en una ley que regule este sector? Bueno, ambas asociaciones hemos participado activamente en conversatorios con los legisladores. Hemos estado en reuniones donde nos han convocado en el Congreso y hemos dado nuestras opiniones sobre diferentes aspectos del proyecto de ley, que ha ido cambiando porque se ha ido llegando a consenso sobre diferentes aspectos. Por ejemplo, sobre la parte de la tutela del Estado, que tanto debe interferir con la administración normal, porque al final somos empresas como cualquier otra sociedad comercial. Claro. Entonces, ese balance entre sociedades comerciales y la tutela efectiva del Estado, pues se ha ido logrando. El proyecto de ley que más conocimiento tenemos actualmente es el que está manejando el senador Sánchez Roa, que lo acaba de reintroducir recientemente, y ayer, según noticias que vi, recibió un informe favorable de la comisión que estudia, la Comisión de Defensa Nacional, que es la que estudia el proyecto de ley. Sí, nosotros hemos tenido una participación muy activa, sobre todo en el proyecto presentado por el senador Adriano Sánchez Roa. No sabría decir cuántas reuniones hemos tenido, porque han sido bastantes, ¿no? De diferentes sectores y también de sectores que representan, digamos, a los usuarios de los sistemas también. Ha estado Ángel en las conversaciones, ha estado la Asociación de Bancos también. O sea que ha habido una participación muy importante, y creo que se le ha ido dando forma a un proyecto de ley que toca las aristas o los principales requerimientos que cada uno hemos hecho. Creo que se ha llegado a un proyecto de ley bastante bien acabado. En nuestro sector es una gran noticia. En la mayoría de los países que tienen leyes de seguridad privada, Argentina, México, Colombia, España, recientemente Colombia, también promulgó su ley de seguridad sí, privada. Ellos tenían un decreto ley desde hacía mucho tiempo, y todos esos países en los últimos 2-3 años han tenido que cambiar esa ley para introducir todos los servicios de seguridad electrónica, que no la tenían. Claro. O sea que es una gran noticia que nosotros se esté contemplando ya desde su inicio la ley de seguridad privada con todos los servicios de seguridad electrónica. No, y además, desde el punto de vista del consumidor, también sería muy importante una garantía de, por ejemplo, en el servicio de monitoreo de alarmas, o sea, cuál es la responsabilidad también de esa empresa y cuáles serían las sanciones en el caso de que incumpla con los contratos que suscriba con los consumidores. O sea, si en el caso que pasó, por ejemplo, en Bellavista, hubo una vulnerabilidad a este servicio, esa empresa debe de tener una responsabilidad directa, y ahora mismo, lamentablemente, no hay una norma que regule esta parte. Pero también en la parte de la dignificación de las personas que brindan estos servicios de seguridad, vemos penosamente cómo, por ejemplo, la mayoría de las personas que brindan estos servicios son personas ya con cierta edad, son prácticamente la mayoría, por así decir, o vemos muchos ancianos que brindan estos servicios. Se dice, bueno, lo que pasa es que no tienen otra cosa que hacer, pero ¿qué protección tienen esta persona? O sea, una persona con 70 años está en la capacidad física de responder ante ciertas situaciones con un arma. O sea, ¿cómo regulará la ley? ¿Cuáles han sido las propuestas de ustedes en esta parte? ¿Y cuáles podemos decir son los aspectos fundamentales o la importancia que tendría la ley, tanto para ustedes como empresas de seguridad privada, pero también enfocando en el provecho que puede tener la población? Bueno,
El problema que tenemos ahora, partiendo de la principal problemática que tenemos hoy en día, es que la superintendencia, que ya la hemos mencionado, se apoya en otras leyes para de alguna manera no regular al sector, pero sí controlar ciertos aspectos, como puede ser la ley de armas, como puede ser la ley de privacidad de la información y otra serie de leyes, pero no dejan de ser reactivas. Al final son reactivas ante una situación. Lo que trae este proyecto de ley es que sea preventivo, es que nos dé las directrices a todas las empresas del sector o las que quieran participar en el sector, las que hemos llamado informales para que se formalicen también, de cómo tienen que hacer las cosas para que no lleguemos a ese paso, cómo se debe hacer una correcta instalación, qué protocolos se deben de seguir en una central de monitoreo para evitar que ese tipo de cosas pase y que no sea a posteriori cuando surge un evento que sí se puede someter efectivamente a una empresa por un mal manejo de la privacidad de datos, etcétera, pero no llegar a ese punto, ¿no? Sino poner primero las barreras para evitar que eso suceda. Y eso es lo que este marco legal pretende, ¿no? En sentido general. Y tiene auditorías anuales a las empresas, precisamente para velar de que se estén cumpliendo con los reglamentos y uso debido de sus funciones. Un aspecto también importante es el tema de lo que serían la materia prima que ustedes usan. En el caso de la vigilancia privada, las armas, por ejemplo, ahora mismo tengo entendido que hay un bloqueo de la compra e intercambio de armas. O sea, ustedes no pueden ahora mismo adquirir armas. Yo me imagino que en un proyecto de ley también se pudiera regular este aspecto para darle la oportunidad a ustedes de poder brindar sus servicios contando con los insumos correspondientes. ¿Cómo se hacen ustedes ahora, por ejemplo, para dotar a su personal de los equipos que necesitan para brindar el servicio? Bueno, realmente el sector está muy constreñido. Hoy en día el decreto que prohíbe la importación de armas está en vigencia de hace más de 13 años. Entonces, nuestro personal está básicamente usando armas que se compraron hace muchos años porque se ha ido agotando. No son solo las armas, también las municiones. Y se complica mucho hacer el servicio, entrenar correctamente a un personal y demás cuando tienes esta situación. Además de que los repuestos de las armas también están. Cuando pasó la ley de armas, nosotros teníamos la esperanza de que se derogara el decreto que prohibía la importación y estamos esperando. Usted no sé si sabes que la ley de armas del 2016 todavía no tiene un reglamento de operación. De operación, claro, de aplicación. De aplicaciones, que se dice. Y ese decreto estamos... el reglamento. Perdón. Bueno, en realidad es a través de un decreto que regularmente exactamente, se tiene que derogar el decreto de prohibición y permitir que en el reglamento de aplicación permita que las empresas de seguridad podamos comprar normalmente a las armerías las armas de fuego, las municiones, los repuestos, o que haya un servicio de repuesto disponible. Claro, es muy importante el control de armas, más en un país como el nuestro, donde hay una alta incidencia de la criminalidad, de la inseguridad ciudadana, pero yo creo que a veces este tipo de bloqueos tan estrictos genera que se desarrolle un mercado informal, y eso es incluso más peligroso porque ahí no tenemos un control de quién tiene una arma, dónde va, y creo que sería importante y aprovechar esta ley que está, o estos proyectos que están en el Congreso ahora mismo, para tocar este punto y que se regule de una forma tal que pueda también reducir la informalidad en el trasiego de armas, pero darle a ustedes también la oportunidad de que puedan pues contar con las herramientas que necesitan. Vamos a hacer una segunda pausa y en breve regresamos. Bocana Restaurant, un espacio que lo tiene todo: playa, comida, bebida y buen ambiente. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente de frescura frente a la playa y una cocina exquisita al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Abraham Núñez, número 24, Boca Chica. Bocana Restaurant, un paraíso cerca de casa, donde tu sonrisa le da sentido a nuestro día.
Bueno, ahora vamos a escuchar nuestra opinión experta de hoy. Nos visita Ernesto Jiménez, nuestro habitué economista. Buenas noches, coméntanos de qué nos hablas hoy. Muchísimas gracias, Lenis, por nueva vez invitarnos a tu espacio. En el día de hoy estaremos hablando sobre el aumento salarial que proponen los sindicatos de la República Dominicana en el Consejo Nacional de Salarios, que se reunirá el próximo 25 de marzo para definir cuál será el monto del ajuste salarial que se va a implementar en nuestro país. Hay una realidad latente en República Dominicana y es sencillamente que los salarios de los trabajadores son bastante bajos. Contamos con una economía de costos crecientes y escasos salarios. El presidente de la República Dominicana, en su discurso de rendición de cuentas, habló de que el salario mínimo de 5.700 pesos subiría a 10.000 pesos. El salario de 10.000 a 20.000 contaría con un incremento de un 10% y los salarios que rondan entre 20.000 y 30.000 pesos se incrementarían en un 5%. De estas mismas palabras del presidente, uno puede identificar que se reconoce que es necesario aumentar los salarios de nuestros trabajadores en este país. ¿Y qué proponen los sindicatos? En este momento la propuesta de las centrales sindicales es de aumentar un 30% a los trabajadores formales. El lunes se pactará algún tipo de entendimiento en una mesa de discusión tripartita entre el gobierno, los empresarios y los sindicalistas. Este aumento de un 30% será visto hacia los ojos de los mismos empresarios que a su vez asumirán o en cambio ofrecerán alguna alternativa y el gobierno funge como mediador en este encuentro. Particularmente pensamos que es verdad que se debe tomar el ajuste por inflación como un referente, pero también se debe tomar el incremento de la productividad de los trabajadores dominicanos. El Consejo Nacional de Competitividad estableció que el año pasado la productividad de nuestros trabajadores se incrementó en un 4.35%. Y en teoría económica se ha enseñado que los salarios van de la mano de la competitividad, de la productividad de los trabajadores. Y si nuestros trabajadores son más productivos hoy que ayer, ¿qué justifica que sus ingresos reales se mantengan estancados? La realidad nos parece sumamente clara para todos los dominicanos. Es necesario aumentar los salarios, no tan solo por el aumento de la inflación, sino también porque nuestros trabajadores son cada vez más productivos y necesitan y merecen un nivel de calidad de vida mucho mayor. Y esto se puede lograr a través de un justo incremento salarial. Muchísimas gracias, Ernesto. Siempre muy interesantes los temas que presentas. Y a propósito, ¿qué impacto pudiera tener un aumento salarial en este momento para la economía dominicana también y para la parte del empresariado? Porque siempre se ha hablado de que el pasivo laboral es muy alto y hay otras propuestas también en torno a eliminar cesantías y demás, pero no nos vamos a meter ahora en este tema. Impacto económico que pudiera tener el aumento salarial que se plantea. En este momento sería sumamente positivo, en especial porque la inflación en República Dominicana ha alcanzado cuotas históricamente bajas. La inflación del año 2018, y recordamos que la inflación es el aumento general de los precios en una economía, fue de un 1.17%, la más baja en 30 años. Y muchos empresarios aducen a la famosa estrategia de argumentar que si se suben los salarios se incentivaría un incremento en la inflación. Y de ser así, que no creemos que en este momento pudiera padecer la economía dominicana de dicho fenómeno, de ser así sería inclusive hasta una inflación positiva que pudiera controlarse con la política monetaria para que esté dentro del rango meta que estableció el Banco Central entre un 3 y un 5%. Por lo tanto, con baja inflación y aumento de la productividad de los trabajadores, se justifica un aumento salarial que redundaría directamente en una mayor capacidad de consumo de los dominicanos y las dominicanas y a su vez en un mayor nivel de bienestar para la economía de todos y todas los habitantes de Quisqueya. Muchísimas gracias, Ernesto. Continuamos ahora con nuestra entrevista y seguimos conversando acerca de la situación y la realidad del sector de servicios privados, de seguridad privada en el país. Hablábamos justamente de aspectos puntuales en torno a una posible regulación de este sector y nos quedamos con la preocupación en torno al tema de las armas y Aitor fuera de cámara puntualizaba aspectos muy importantes que también atacan y tienen que ver de manera directa con la competitividad de esas empresas. Y ahora que hablamos de salario, del impacto que tienen en la economía, creo que es importante que destaques esos puntos. Sí, bueno, hablábamos que tenemos 12 años, 13 años desde la provisión de armas. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que las armas que se están utilizando para brindar los servicios de seguridad privada son las mismas que han estado durante 13 años recirculando.
Eso hace que primero el sector no pueda crecer porque no se pueden adquirir más armas, pero ha encarecido sumamente las armas. Una escopeta que puede costar $120 nueva en Estados Unidos, aquí cuesta 80, 85 mil pesos usada, con 13 años de uso por lo menos. Entonces, se vuelve también atractivo incluso para los delincuentes, ¿no?, el desarmar a un guardián por los medios que sea. O a un policía, porque le están quitando una escopeta, para irnos a una de las armas más baratas, digamos, por 80 mil pesos, cuando su costo real debería ser $120 o 150, $200. ¿Ustedes llevan un control de las bajas del personal que tienen? Porque sí, claro, sucede con mucha frecuencia que estos vigilantes, estas personas, lamentablemente pierden la vida de manos de desaprensivos, que justamente para quitarle las armas o a veces cuando quieren cometer un hecho delictivo en contra de las propiedades que estas personas están cuidando. Más o menos, ¿cuál es el porcentaje de bajas que ustedes registran? Mira, esa cifra creo que el idóneo en contestarte sería el superintendente de seguridad privada, que maneja las cifras completas del sector. Pero es considerable el número. No es considerable, pero sí hay, sin lugar a dudas hay. Como dijo Aitor, hay bajas tanto en la policía como militares, claro, como a vigilantes, que tienen que ver con desaprensivos querer acceder a armas. El problema principal, ahorita tú mencionabas la competitividad, eso es un gravísimo problema porque aumenta los homicidios en el país o aumenta los atracos, pero también a civiles los atracan para quitarle, claro, un arma, si saben que tienen armas. Pero hay otro problema, que es el problema de la competitividad en las empresas. Entonces, una herramienta de trabajo principal para nosotros está a unos costos prohibitivos que nada tienen que ver con la realidad de su costo, por un problema de legislación que estoy llamando a Rafael Paz para decirle, mira, Rafael. Bueno, sería oportuno justamente ahora que se está haciendo un trabajo tan intenso, un trabajo muy enfocado en el tema de la competitividad. Yo estoy segura que si Rafa Paz, nuestro amigo, está viendo el programa, él se comunicará con ustedes también para ver qué medidas puede implementar para ayudarlos a ser más competitivos. Sí. Otro punto importante es qué tanto aportan las empresas de seguridad privada a la economía formal de nuestro país. Bueno, las empresas socias de ADECIN, en el estudio que hicimos con Deloitte, pudimos ver que estábamos aportando 3.000 millones de pesos en el 2016. Esas cifras son del 2016 porque el estudio se hizo en 2017, de salarios anuales. Estábamos aportando en ese momento 457 millones de pesos a la Seguridad Social, 30 millones de pesos al Infotep y 300 y pico de millones de pesos al Fisco, aparte de generar 22.000 plazas de trabajo y, como te dije ahorita, 82 millones de horas anuales de seguridad preventiva dentro de nuestros puestos de trabajo. O sea que es un gran aporte a la economía y a la seguridad ciudadana. Y hay países donde también, por ejemplo, tú mencionaste ahorita Colombia, en Colombia está la consideración de que la seguridad privada es netamente mano de obra. Por lo tanto, los impuestos que se cargan a ese servicio son impuestos de mano de obra, como es en el caso de la construcción en nuestro país. Sin embargo, este servicio, que es un servicio crítico, te cuesta un 18% de ITEVI adicional. Y hay muchos sectores, como por ejemplo el financiero, eso encarece también el costo del servicio. O sea que la competitividad del sector puede ser mejorada ampliamente. Hay que tener una conversación. Definitivamente. Vamos a tocar las puertas. Y Rafa Paz, si está viendo el programa, que ponga atención a la competitividad de las empresas del sector de seguridad privada. ¿Qué le parece o qué opinión tienen ustedes en torno a la situación sociopolítica que vive la República Dominicana? Ustedes son empresarios, representantes del sector privado y los últimos días en esta semana pues ha habido declaraciones muy importantes en torno a que algunos empresarios han incidido, la hermana del presidente Medina, la diputada Lucía Medina, de hecho adelantó que hay varios empresarios que están incitando a una reelección del presidente y luego vimos a Campos de Moya declarar públicamente que él de manera personal apoya la reelección de Medina, pero también vimos otros empresarios dando pasos, por ejemplo, apoyando la candidatura del líder de la oposición. Entonces me gustaría saber
¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su parecer sobre esto? Y si ustedes son parte también de esos empresarios que están poniendo el ojo en la política. Bueno, en el caso nuestro, las empresas de seguridad privada somos cuasi militares y los militares no votan. Así que nos vamos a abstener de ese comentario, porque realmente el interés de nosotros es que haya paz y estabilidad y tranquilidad en el país, como siempre ha habido. La gente dice que la seguridad privada se basa en un crecimiento debido a la inseguridad. No es cierto. El crecimiento de la seguridad privada está en el crecimiento económico del país. Y nosotros favorecemos que exista y siga creciendo en nuestro país de una manera como ha venido haciéndolo estelarmente y que estamos en los principales lugares de crecimiento de América Latina. Pero nosotros vamos a mantener neutralidad como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que no tienen derecho al voto, y nos mantenemos así. Aitor. Sí, bueno, yo voy un poco en la línea de Lucille. Yo creo que sobre todo lo que queremos es estabilidad en el país, y creo que la seguridad aporta mucho a esa estabilidad. Yo creo que hay una meta de 10 millones de turistas al año a un país inseguro, o hemos visto, y cuando hablamos de seguridad no es solamente delincuencia. También hemos visto la cantidad de incendios que ha habido últimamente en diferentes instituciones, ¿no? Todo ese tema es muy difícil que sigamos siendo un país donde nuestro principal sector económico sea el turismo, mientras la delincuencia siga creciendo o la inseguridad de quienes nos visitan esté de manifiesto, ¿no? Creo que para nosotros es importante ver el sector de seguridad privada como un sector estratégico dentro de los diferentes objetivos de nación. También el sector minero, por ejemplo, que hablábamos y veíamos que uno de los principales sectores de seguridad, en el top 5, ¿verdad?, que vimos, estaba el transporte de valores. Pues todo ese material minero, el oro, etcétera, hay que transportarlo, y hay que transportarlo de manera segura, ¿no? Y nadie se instalaría en el país si no tiene esas garantías, ¿no?, de seguridad. Creo que es un reto, y que por eso es tan importante que este sector de seguridad privada, de la mano con las instituciones del Estado, que también trabajan en el tema de seguridad o que de seguridad ciudadana, pues se vea como un sector estratégico dentro del país. Y creo que es lo que le debemos de pedir a nuestros gobernantes, que vean el sector de la seguridad privada, como parte de la estrategia de nación. Bueno, muy bien, de esta forma concluyen nuestros invitados. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos cada semana, y por supuesto agradecer a Lucille y a Aitor por la receptividad, por las importantes informaciones que han compartido con todos nosotros y con todos ustedes acerca de las preocupaciones del sector y también de cuáles serían las ventajas de que se regule el servicio de seguridad privada en la República Dominicana. Nos veremos, Dios mediante, la próxima semana. Buenas noches.